Félix de Azara, el español que descubrió la evolución antes que Darwin y enterraron los libros. En 1805, Francisco de Goya retrató a un militar aragonés con un uniforme cargado de condecoraciones, pero lo rodeó de aves disecadas, mapas y manuscritos. Era Félix de Azara, un hombre que pasó de ser un ingeniero militar a convertirse en el primer naturalista en plantear la evolución de las especies décadas antes que Darwin. Sin embargo, su nombre ha quedado relegado a los márgenes de la historia, eclipsado por figuras como Humboldt o el propio Darwin, quien irónicamente lo citó repetidamente en El origen de las especies. En este vídeo te diremos cómo descubrió 448 especies, de las cuales 200 eran nuevas para la ciencia, incluyendo el agutí de Azara y el mono nocturno de Azara. También que criticó a Buffon, el naturalista más famoso de Europa, por describir animales que nunca vio. E igualmente que vivió 20 años en la selva tras una misión diplomática fallida, sobreviviendo a ataques indígenas y serpientes venenosas. Te diremos cómo un militar español sin formación científica revolucionó la biología y por qué su legado fue saboteado por el Interpolíticos y la corte francesa. Nació en Barbuñales, Huesca, en 1742. Félix de Azara era el sexto hijo de una familia noble. Estudió en la Universidad de Huesca, pero su pasión por el práctico lo llevó a la Academia de Matemáticas de Barcelona, donde se graduó como ingeniero militar. Participó en la fallida invasión de Argel en 1775, donde fue herido de gravedad y dejado por muerto en la playa. Un marinero lo salvó al extraerle una bala con un cuchillo. En 1781, España lo envió a América del Sur para demarcar fronteras con Portugal bajo el Tratado de San Ildefonso. Pero los portugueses nunca se presentaron, dejándolo varado en Asunción, Paraguay. Ante la inacción, Azara decidió explorar por su cuenta, cartografiando regiones inexploradas y documentando la fauna local. Azara, en su libro Viajes por América Meridional, diría que me vi obligado a pasar años en soledad, pero esa soledad me permitió observar la naturaleza como nadie antes. En 1796, Azara leyó La historia natural de Buffon y quedó horrorizado. Buffon describía animales americanos con errores grotescos, como llamar hembras a todos los osos hormigueros. Azara, que estudiaba animales vivos en su hábitat, describió que Buffon nunca vio un jaguar y sus descripciones son fantasías. Los descubrimientos claves de Azara fueron los siguientes. En primer lugar, la adaptación al medio. Observó que las especies similares desarrollaban rasgos distintos según su entorno. Esto fue un precursor del darwinismo. En segundo lugar, la extinción. Sugirió que algunas especies desaparecían por cambios ambientales, algo radical para la época. Y en tercer lugar, la taxonomía intuitiva. Clasificó aves por picos y patas, anticipando métodos modernos. Al regresar a Europa en 1801, su hermano José Nicolás, embajador en París, ayudó a publicar sus obras. Pero la edición francesa de Viajes por la América Meridional de 1809 fue censurada, eliminaron sus críticas a Buffon y acortaron textos. El editor, un admirador de Buffon, lo llamó un mero soldado de aficiones curiosas. Charles Darwin leyó a Azara durante su viaje en el Beagle y lo citó 23 veces en El origen de las especies, como por ejemplo cuando se refirió a la selección sexual. Azara notó que ciertos pájaros machos desarrollaban plumas vistosas para atraer hembras. E igualmente la variación geográfica. Documentó cómo los carpinchos de Paraguay diferían de los de Brasil. Sin embargo, la ironía histórica es que Azara nunca formuló una teoría evolutiva completa, ya que era creyente, pero sus observaciones fueron clave. El biólogo Julio Contreras Roqué afirmó que si Azara hubiera publicado en inglés, hoy se estudiaría como Lamarck. Sin embargo, Azara, a pesar del olvido en el que le sumió la historia, tiene homenajes insólitos. Por ejemplo, el Dorsum Azara, una cordillera lunar que lleva su nombre. También especies epónimas como roedores, Acodon azarae, hasta aves como Sinalaxis azarae. E igualmente en Uruguay la ciudad de Azara honra su labor fronteriza. El por qué se le olvidó podría tener dos derivas, una que publicó en español y la ciencia del 19 privilegiaba el francés y el inglés. Y otro, la censura política. Sus críticas al colonialismo español lo hicieron incómodo.